Buenos días amigos, un placer saludarles. Me conecto a esta hora por Facebook Live a través del Facebook de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio BEPEX, y la intención es expresar nuestra reacción con respecto a ese acuerdo que se ha establecido entre el régimen y factores de la oposición sentadas en la mesa de diálogo. Como venezolanos estamos realmente desesperanzados por la forma en que se ha conducido este diálogo, en el cual se ha comprometido la oposición a un acuerdo de convivencia y paz, como que si ellos fueran los responsables de la crisis política, económica y social que está viviendo Venezuela, como que si realmente fuera la oposición la responsable de ese desastre que está viviendo Venezuela en estos momentos, producto de la incapacidad, producto de la corrupción, producto de la ineficiencia de un régimen nefasto que está atentando en contra de todos los venezolanos. Nos llama poderosamente la atención de que realmente la promesa o el acuerdo que se había planteado al momento de sentarse en esa mesa con la cual la mayoría de los venezolanos estábamos en desacuerdo, era realmente lograr una fecha para el referéndum revocatorio este año 2016 y lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Eso no está establecido. Tampoco se habla de la libertad de los presos políticos, porque en Venezuela hay presos políticos no detenidos, sino presos políticos, y también a comprometerse a establecer una agenda de convivencia, cuando realmente quienes han sido los responsables de la falta de gobernabilidad y de la inestabilidad que vive el país es el propio régimen, al violar la Constitución Nacional, al permitir la corrupción y robarse el dinero de todos los venezolanos, y al matar al pueblo de hambre. Entonces no entendemos cómo la oposición, sentado en una mesa de diálogo, puede llegar a estos puntos sin realmente lograr una ruta para que se respete la voluntad del pueblo y lograr el objetivo fundamental, que era obtener la fecha de un referéndum revocatorio este año 2016, o en su defecto la renuncia de Nicolás Maduro, para ir a un proceso de elecciones generales, porque las elecciones generales no se pueden dar si Maduro no renuncia antes del 10 de enero del año 2017, y pensar lo contrario sería caer en una trampa. Nosotros estamos en completo desacuerdo, y no es porque no creamos en la paz. No creemos en el otro sector o en la otra parte que está planteando la paz en el país, porque precisamente son ellos los responsables de toda la inestabilidad política que se está viviendo en Venezuela. Realmente considero que los partidos o los líderes que se sentaron en esa mesa de negociación realmente defendieron los intereses de sus partidos, los intereses del status quo, mas no defendieron los intereses del pueblo venezolano. No se comportaron como líderes, sino que se comportaron como políticos. Simplemente defendieron su espacio y dejaron en el olvido, o dejaron a un lado, a un pueblo que quiere un cambio, a un pueblo que busca desesperadamente una salida a esta crisis económica que los embarga. Dejaron a un lado a los presos políticos que están presos producto de las posturas que han asumido en defensa de la libertad y la democracia, no solo Leopoldo López, Daniel Ceballos, John Goycochea, sino los policías metropolitanos, todos esos venezolanos importantes y de bien, que están allí en las mazmorras del SEBIN o de la Dirección de Inteligencia Militar, o en su defecto de Ramo Verde, producto de las posturas que han tenido en contra de esta dictadura. Yo pienso que no se comportaron como líderes, se comportaron como activistas, se comportaron como políticos, y lamentablemente la consecuencia que estamos observando es a un régimen que ha ganado más tiempo, a un régimen que se está oxigenando, a un régimen que está quedando bien ante la comunidad internacional, cuando realmente son los responsables y son los que han llevado al país a este punto extremo de desasosiego, de tristeza y de corrupción que está viviendo el país en estos momentos. Lamentablemente le toca a la sociedad civil ejercer la presión ciudadana, inclusive por encima del liderazgo político del país, porque al final es a los ciudadanos a los que les afecta, es a los ciudadanos los que sufren en carne propia toda esa miseria y toda esa debacle que está viviendo Venezuela en estos momentos. Y es al ciudadano a quien le corresponde ejercer la presión necesaria para lograr los cambios que el país necesita. No es que desde el exilio, no es que desde Miami, no es que desde fuera de la frontera le estemos dando órdenes a los venezolanos, porque son momentos muy duros, tanto para los que están dentro del país como los que están fuera del país. Es un llamado a la reflexión para que entendamos en qué punto estamos y a dónde se ha colocado este liderazgo político. Como digo anteriormente, en mi percepción, han
defendido son los intereses de sus partidos, han defendido los intereses del status quo, mas no han defendido los intereses de toda la población venezolana. Está de más decirles que la única manera que podamos lograr un cambio en el país es activando realmente a la protesta ciudadana, es presionando y buscando los liderazgos adecuados que nos permitan realmente dar al traste y salir de Nicolás Maduro. Y mientras esa situación no ocurra, seguirán factores como los que se encuentran ahorita negociando y algunos otros tomando posturas y partidos para su beneficio particular o de sus organizaciones y no para el beneficio del colectivo. Lamentablemente, me duele mucho decir que ahora los presos políticos no son solo los presos del régimen, sino también los presos políticos de un sector de la oposición que no luchó o no ha luchado para lograr su libertad, que no está luchando realmente por las injusticias que se han cometido en el país, que no lo ha puesto como punto de honor para lograr que se respete la voluntad del pueblo y ejercer el derecho constitucional de revocar el mandato de Nicolás Maduro, y que se han puesto simplemente en defensa de una minoría o de unos intereses que solo benefician a un grupo pequeño. No entiendo cómo hemos pasado de decir que teníamos unos diputados que ganaron sus elecciones en Amazonas, que tenemos la potestad de nombrar un nuevo CNE porque los tiempos están vencidos y de hacer que se respete a la Asamblea Nacional porque fue elegida por mayoría de votación popular, a simplemente hacer un nuevo proceso electoral en Amazonas, lo cual me parece que es completamente fuera de orden, a nombrar de manera equilibrada, según ellos, a unas nuevas autoridades del CNE cuando pueden nombrar a las autoridades de manera directa y, por supuesto, ir a un proceso de elecciones regionales que en cierta forma estaría desviando la atención de lo que verdaderamente necesita el país, que es la salida de Nicolás Maduro del poder. No entiendo cómo nos hablaron que Maduro había dado un golpe de Estado, había violado la Constitución y iba a ser, se le iba a hacer un juicio político, inclusive una marcha para presionar su salida del poder, y eso se ha dejado en el olvido y ahora por buscar un acuerdo de convivencia y paz, cuando los que no permiten la convivencia, los que no permiten la paz, los que no permiten la gobernabilidad en el país, es ese régimen mentiroso que ha utilizado este diálogo estimulado por el Vaticano para oxigenarse, para ganar tiempo y para permanecer en el poder. Si es que a la final el liderazgo político no tiene la capacidad o no tiene en su interés que Maduro salga en el 2016 o 2017, bueno, que le digan la verdad al país, díganle su verdadera agenda. Si la intención de ustedes es que el gobierno llegue hasta el 2019, manifiéstenselo al país para que todos los ciudadanos estén claros y no sigan jugando con la desesperanza, con el hambre, con la tristeza de un pueblo que quiere un cambio, un pueblo que día a día muere de hambre, muere por falta de medicinas, muere por la inseguridad, está decepcionado y agobiado porque no tiene empleo, porque ha perdido la capacidad del poder adquisitivo, porque es víctima de un régimen que lo oprime. Pero hay que hablarle claro al país y hay que diferenciar si quieren seguir siendo políticos tradicionales para defender los espacios y defender los intereses de sus grupos, o realmente quieren liderar a un pueblo que quiere un cambio. Venezuela necesita líderes, Venezuela necesita que los que se pongan al frente de esta épica lucha realmente respondan a los intereses del pueblo y no a sus intereses partidistas. Y creo que es imperante que se le hable claro al pueblo, que se le diga la verdad. Y también es imperante que el pueblo ante esta situación busque la forma o encuentre los caminos para organizarse. Y yo hago un llamado a todos aquellos liderazgos o a todas aquellas organizaciones que no están de acuerdo con los puntos planteados por la Mesa de la Unidad Democrática, a abandonar a la Mesa de la Unidad Democrática, a salirse de esta plataforma que ha defendido o está defendiendo sus intereses partidistas, pero no está defendiendo los intereses de la mayoría. E inclusive están contribuyendo a la satanización, ¿verdad?, y a la proscripción de un partido como Voluntad Popular. No los he visto defendiendo ni una vez a los presos políticos de Voluntad Popular. No he visto exigiendo de manera clara, categórica y firme la libertad de Leopoldo López, Daniel Ceballos, de John Goycochea y de todos los presos políticos del país. Si una organización política como la MUD no puede estar a la altura realmente de los intereses de la sociedad venezolana, entonces es imperante que los líderes que están en desacuerdo con... Bueno, pido disculpas porque se me cayó la señal y decía, pues, deben abandonar esa plataforma y realmente colocarse al lado del pueblo venezolano, colocarse al lado
del interés de la mayoría, y la mayoría lo que quiere es la salida de Nicolás Maduro del poder. Necesitamos líderes comprometidos con el pueblo y no con sus intereses partidistas. Y es importante que los venezolanos tomemos cartas en el asunto, porque también hay una realidad. Los estudiantes han salido, han convocado a las mujeres, han convocado organizaciones políticas como la de María Corina Machado, y la participación y la asistencia no ha sido masiva. Tenemos que revisar eso también, porque llega el momento en que los ciudadanos tienen que comprometerse, como lo han hecho hasta ahora, pero comprometerse de forma completa y entregar todo de forma tal de poder salir de esta tiranía que nos oprime. Es el momento de pensar si queremos seguir siendo víctimas de este régimen nefasto, o en su defecto queremos salir de esta dictadura, de esta tiranía genocida que está matando al pueblo de hambre, que está matando al pueblo de mengua, y que está llevando a la más profunda tristeza y decepción a todos los venezolanos. Necesitamos líderes, no necesitamos políticos que velen por sus intereses. Y este llamado a la reflexión lo hago para todos aquellos que de una u otra forma quieran liderar a un pueblo que necesariamente y desesperadamente necesita un cambio.